Continuamos con la carta de Hebreos, llegamos al capítulo 12. A partir del versículo 12, el título del espacio tiene este nombre, este título: Los que rechazan la gracia de Dios. Son dos partes que podemos encontrarnos en Hebreos capítulo 12. La primera parte, versículos del 1 al 11, ya lo vimos la semana pasada, puestos los ojos en Jesús. En esta semana, del versículo 12 al versículo 29, los que rechazan la gracia de Dios. Por eso queremos hablar de la gracia de Dios. Queremos hablar también de la fe. La fe es el medio por el cual el hombre acepta y recibe la gracia salvadora de Dios. El hombre no puede ayudar a Dios a proporcionar la salvación, pero el hombre sí tiene la responsabilidad de aceptar o de rechazar lo que Dios ofrece. La reacción del hombre hacia Dios al aceptar su obra de la salvación se llama fe. Entonces la fe es el medio por medio del cual la gracia de Dios viene del hombre. Te lo vuelvo a repetir, la fe es el medio por medio del cual la gracia de Dios viene al hombre. Tanto la gracia de Dios como la fe del hombre son necesarias para la salvación. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No debemos decir que la salvación viene en parte del hombre. Cuando el hombre acepta la gracia, el crédito le pertenece totalmente a Dios y el poder de su gracia. Pero cuando el hombre rechaza la gracia, toda la culpa descansa sobre el hombre y su incredulidad. De modo que afirmamos tanto la salvación exclusivamente por la gracia como la responsabilidad del hombre de aceptar la salvación. Ser justificado significa ser contado o declarado justo por Dios. Y la palabra de Dios enseña claramente la justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Pablo predicó esta doctrina. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos capítulo 13, versos 38 y 39. La conclusión es esta: nadie puede ser justificado por observar la ley de Moisés o por hacer obras buenas. En cambio, el único camino a la salvación es por medio de la fe en Jesús, en su sacrificio para nosotros. Cuando establecemos esto, debemos determinar qué es la verdadera fe en Cristo, cómo recibirla. Antes de hablar en detalle acerca de la fe, debemos contestar la pregunta: ¿qué es el origen de la fe? Si el hombre fabrica su propia fe, aparentaría entonces que él sería su propio salvador, o lo menos parcialmente. Es decir, que esto niega la doctrina de gracia. La respuesta es que la capacidad de poseer la fe proviene de la gracia de Dios. Sin embargo, esto nos hace preguntarnos otra cosa: si Dios da la fe potencial a todo el mundo, ¿serán salvos todos? La respuesta es que Dios sí da la fe potencial a todo el mundo, pero da la oportunidad a cada persona a aceptar y aplicar aquella fe a su vida. Es decir, que Dios da a todos la capacidad de tener la fe en Él, pero tú y yo tenemos libre albedrío de escoger. Cada ser humano tiene la capacidad de creer, pero no todos escogen creer en Dios. No obstante, todos creen o pueden creer en algo, sea Dios, sea el diablo, sea los dioses falsos, en sí mismos, en otras personas o en cosas materiales. Incluso en la creación. Dios dejó un claro testigo de sí mismo para que todos tuviesen una oportunidad de creer en Dios. La palabra de Dios enseña que Dios da a todos la capacidad de creer y por consiguiente Él es la fuente de la fe de un cristiano. Dios ha repartido una medida de fe a cada uno de nosotros. Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe,
como dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Aun después del nacimiento, el Espíritu sigue impartiendo la fe como una dádiva sobrenatural. Debido a nuestra naturaleza, la pecaminosa, no podríamos buscar a Dios por nuestra propia cuenta. Nadie nunca tendría la fe si Dios no la concediera. Sin embargo, Cristo murió por el mundo entero para que pudiese extender la gracia a todos. Aunque el hombre por su propia cuenta es depravado, tú y yo somos pecaminosos, somos pecadores, Dios le da a cada hombre la capacidad de buscarle, de responderle a Él. Los teólogos llaman a esta gracia, la que precede la salvación y que se da a toda la humanidad, la gracia preveniente universal. La Biblia enseña que la gracia universal procede a la salvación, capacitando y animando a toda la humanidad a aceptar la obra de Dios. Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Y Él da la capacidad de hacer lo que Él requiere. Dios quiere que todos se arrepientan. Y Dios, como es bueno, como es amor, nos da a todos la oportunidad de hacerlo, de arrepentirnos. La bondad de Dios guía a los hombres al arrepentimiento. Así que es Dios el que extiende a todo el mundo la bondad, la gracia que lleva al arrepentimiento. Hemos identificado la fe como esa reacción positiva del hombre para con Dios y el medio por el cual el hombre acepta la gracia salvadora de Dios. El diccionario define creer como una actitud o hábito de mente por medio del cual se pone la confianza en alguna persona o cosa. Además, define la fe como la obediencia al deber o a una persona, la lealtad, creer y confiar en Dios y lealtad a Él. ¿Cómo estás de fe? Los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. También los discípulos dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Yo me pregunto, ¿cómo estoy de fe? ¿Mi fe crece cada día en la adversidad, en las pruebas? Que no mengue nuestra fe. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará y que estamos en tiempos difíciles, en tiempos finales. Eso puede hacer que nuestra fe crezca porque nuestra confianza la hemos puesto en Dios, o que nuestra fe mengüe. Hay un versículo que está en Romanos capítulo 10 y dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Quiere decir más de una mera invocación verbal del nombre de Jesús. De otro modo, la fe misma no sería necesaria. La fe salvadora es más que una confesión verbal de Cristo. No solo vale con invocar el nombre del Señor. No solo vale decir: Señor, aquí estoy. Luego en tu día a día, en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu trabajo, tú tienes que dar testimonio de esa fe. Obviamente, aquí Romanos está describiendo la expresión del corazón, de esa expresión sincera. La confesión verbal es un paso, pero se exigen fe ferviente, obediencia para hacer válida aquella confesión. Quiero presentarte, antes de terminar, una analogía que pueda ayudar a poner en perspectiva lo que estamos hablando. Supongamos, por ejemplo, que David le dice a Juan: espérame mañana por la mañana en el banco, a partir de las 10. Te voy a dar un pequeño donativo de 1.000 euros. Esta es una condición de recibir ese donativo. Si Juan
realmente le cree a David, él va a aparecer en el lugar designado y a la hora designada. La fe necesariamente produce confianza, produce una reacción. Si Juan aparece allí, ¿ha ganado el dinero por eso? Claro que no, porque el dinero es un donativo libre. Sin embargo, su apariencia es una condición necesaria que él debe satisfacer para poder recibir ese donativo de 1.000 euros. La gracia es de parte de David. La fe es de parte de Juan. Si Juan no aparece, no va a recibir ese donativo, esa recompensa, esos 1.000 euros. La responsabilidad por el fracaso descansará totalmente en él. Es decir, que demuestra una falta de fe en la promesa. Del mismo modo, debemos responder a Dios con fe por buscar el arrepentimiento, el perdón de los pecados, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu. Si hacemos esto, Dios concede nuestra petición y recibimos la salvación completamente, como una dádiva y no como un derecho ganado. Si no respondemos en obediencia a la palabra de Dios, no vamos a recibir la salvación y la culpa va a descansar totalmente en nosotros. Esa es la analogía entre la gracia y la fe. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 12, menciona como título los que rechazan la gracia de Dios. Y te invito a que leas estos versículos del 12 al 29. La doctrina de la gracia y de la fe no elimina la necesidad del nuevo nacimiento, sino que explica cómo lo vamos a experimentar. Leía a un hermano que dejaba esta pequeña reflexión sobre la doctrina de la gracia, y quiero leértela. La doctrina de la gracia enseña que el nuevo nacimiento es una dádiva libre de Dios que ni ganamos ni merecemos. La doctrina de la fe enseña que recibimos el nuevo nacimiento dependiendo total y exclusivamente en Cristo, su Evangelio. La fe es el medio por el cual apropiamos la gracia de Dios, nos rendimos a Él y permitimos que Él realice su obra salvadora en nosotros. En pocas palabras, la fe en Dios siempre incluye obediencia a su palabra. Si creemos en Jesús, obedeceremos sus mandamientos. Si tenemos fe en Cristo y en su muerte expiatoria, Él perdonará nuestros pecados. De otro modo, simplemente, por poner el ejemplo del bautismo en agua, si Él perdona nuestros pecados en el bautismo en agua, simplemente muchos se mojarían en el bautismo y ya está. Pero si creemos en Jesús, según la palabra de Dios, Él nos llena con su Espíritu. Y después de esto, la fe guardará al creyente en una relación continua con Jesús. La experiencia del nuevo nacimiento es una dádiva libre de Dios que recibimos por medio de la fe en Jesús. Somos salvos por gracia. El pecado que cometemos tú y yo diariamente nos separa de Dios. Por eso es tiempo de acercarnos en fe ante su presencia, con un corazón sincero. Nos toca arrepentir. Arrepiéntete de tus pecados. Yo debo hacer lo propio también, porque cada día pecamos de muchas maneras. Y el pecado nos separa de Dios. Hace que no estemos dentro de la gracia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay que hacerlo con fe. Cada día es una lucha constante. Cada día somos probados. Cada día nuestra fe tiene que ir creciendo más y más. Si va menguando, hay un problema. ¿Cómo está tu fe? Radio Solidaria, una radio comprometida.